Cordial saludo, mi nombre es Andrés Herrera. Hago este video para sustentación de la tarea número 2 del curso de ética, desarrollar conceptualización teórica de la ética. Es presentado al tutor Pedro Nel Flores y pertenezco al grupo 100.001.12. Entonces, en la plantilla de información de la tarea 2, referente a los autores que escriben sus artículos. Entonces, en el primer artículo es el escrito por el autor Adolfo Sánchez Vázquez, de Ética y Política, y hace referencia entre las páginas 10 a la 19. ¿Cuál es la problemática principal del artículo? Es la reivindicación política para la que vuelve a alcanzar los objetivos de justicia, libertad, democracia, igualdad y dignidad humana. Entonces, en conclusión, es la reivindicación de la política a nivel social, nacional y pues internacional. ¿En qué consiste esto? ¿Sí? Los principales argumentos del autor, Adolfo Sánchez, fue uno, la falta de moral, que ya no existe por completo por la parte de política, está sin rumbos y esto depende de múltiples factores. Por ejemplo, la corrupción es una de ellas. El principio de la corrupción, por ejemplo, aquí en Colombia es terrible. La corrupción está en todas las áreas políticas y es devastador lo que puede llegar a causar. Otra es la infidelidad de principios y programas y anteponer grupos o corrientes. Los políticos realmente en este caso están pensando simplemente en su bienestar personal. Sus acciones no representan lo que debería ser, lo que debe hacer un político, que debería ser servir a las personas que los cogen. Lo único que en estos momentos ellos hacen es seguir sus principios para beneficio personal. Por otra parte, el autor toca la doble moral de que los políticos, por un lado, con sus grandes discursos y próceres de que van a hacer y hacer y hacer y que aportan al pueblo, pero por otro lado, hacen esta parte de la corrupción y de la infidelidad de principios. Otra cosa, la política cada vez cae más es por el show mediático. Están dedicados a atacarse entre izquierda, derecha, centro. Ellos están dedicados en este momento a ese show que diga que él es el malo, que es el bueno. Pero si analizamos correctamente, en ninguno de los casos la política en este momento está buscando lo que debería ser, que es el bien común de los ciudadanos. Y contraindicación entre lo que prometen y lo que ejecutan, que lo que ellos prometen durante sus campañas electorales, grandes obras, grandes cosas, pues nunca las terminan cumpliendo. Por eso el autor resalta de que la política necesita una reivindicación. Entonces, como conclusiones podemos aportar a lo que dice Sánchez, es que se debe mejorar la política afianzando las bases de moralidad. ¿Esto con qué finalidad? De que cada acción que cometan los políticos se debe mejorar, porque lo que se busca es las mejores condiciones para sobrevivir todos. Una sociedad justa debe basarse en la filosofía moral y la política sin importar a qué tipo de política, que se pueda de izquierda, de derecha, de centro. Aquí en Colombia lo hemos enfrentado día a día con la pelea de que Petro dijo, que Uribe dijo, y los que no toman partido sino que simplemente se van por su conveniencia en cualquier momento hacia cualquiera de los dos extremos. Y esto termina afectando al pueblo porque pues ninguno termina haciendo nada, sencillamente están embarcados en una pelea política y ya. Ahora, seguimos con el video de la autora Adela Cortina sobre el tema de la aporofobia. La aporofobia, ella explica que es la exclusión que no tiene nada, aquellos nada que tienen que dar. Es el rechazo a todos los pobres. Entonces, ese es el tema principal. Entonces, como argumentos ella da lo siguiente, la supervivencia
ya que como buscamos siempre nuestro bienestar personal, por eso solo nos acercamos a los que pueden dar algo. Realmente estamos enfocados todos sencillamente en, mejor dicho, en dar nada más, pero aquel que me pueda dar. En el trabajo, aquella persona que me puede aportar algo para yo progresar, esa es una persona que vale algo para mí. Pero aquellas personas que consideramos que no nos pueden aportar, sencillamente los rechazamos, lo atacamos o lo juzgamos. Al igual que en la calle lo primero que hacemos es cuando vemos a distancias de una cuadra, 2 cuadras, a alguien que nos va a pedir una limosna o algo, es voltear la mirada, pasarnos, alejarnos y así sea 100 pesos, 200 pesos, le vamos a negar sencillamente porque creemos de que él no me puede aportar nada y que lo único que quiere es quitarme, así sea 100, 200 pesos. Ahora, el rechazo a todo aquel que en definitiva nos pueda aportar nada. Esa es una de las conclusiones. Por otra parte, en conclusiones, la porofobia es la falla social a la cual está todo el mundo discriminado en nuestro entorno. Realmente todo aquel que consideremos pobre intelectualmente o económicamente, se le puede aplicar la palabra porofobia, que realmente es el rechazo a cualquiera que no nos dé algo que nos pueda ayudar a nuestro día. Ahora, ¿qué se debe hacer? Se debe concientizar a toda la sociedad, a todos los colombianos, se debe mucha educación. Realmente la educación en Colombia falla muchos principios. El hecho de que seamos capaces de voltear hacia otro lado mientras que otra persona sufre, o cuando a alguien lo roban, lo atracan, o cuando alguien sufre un accidente y sencillamente volteamos a mirar, es una falta de educación por completo. Ahora, el siguiente artículo era el relacionado con economía civil desde una ética de la razón cordial, elaborado por Patrici Calmo. Entonces, el tema principal de este era la economía civil, que es la ciencia que contribuye a poblar, enriquecer y a civilizar las naciones, y de ofrecer un modelo económico capaz de dar soluciones al desarrollo social y que sean justas y felices para todos los miembros de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que quiere dar a entender el autor? De que debe existir una economía, en primero, que sea capaz de ser sostenible, que sea equitativa y justa para que cada miembro de la sociedad pueda alcanzar, digamos, la mayor felicidad que pueda sin tener que pasar tantos problemas económicos o sociales para que pueda acceder a todo lo que realmente se puede ofrecer socialmente. Y como características principales de que el bien común debe ser prioridad para todos, todos, todos. Al obtener un bien común, la moralidad económica, él lo trata como la forma de que se debe resaltar esa parte, de que la moral económica es lo que todos debemos tener. En cuanto se refiere a la economía civil, ya que es lícito comerciar, o sea, está explicando que así como es legalmente lícito comerciar siempre, toda actividad económica debe traer beneficios a todos los miembros de una sociedad. Ahora, la economía civil tiene 6 principios sociales y los cuales son, que es el comercio, el interés, la confianza, la civilidad, la reciprocidad y la felicidad. Y cada uno de estos debe, con un único propósito, es buscar la felicidad y de cada uno de los miembros. Ahora, como conclusiones de este artículo, se pretende crear justicia social para lograr que sea justa la economía para todos los miembros de la sociedad, de tal manera que cada persona logre lo justo y así pueda obtener su felicidad personal. Y el principal enfoque de la economía civil debe ser buscar una sociedad moralmente correcta que sea capaz de ofrecer una equidad de todo y que lleve a los pueblos a ser más justos y felices. Es fácil de entender, sencillamente el autor lo que nos quiere dar a entender es que la economía debe ser para todos y que el beneficio de que se tiene en todas las economías
debe buscar para que todos podamos ser felices. Construcción de carreteras, que todos las puedan utilizar y todo lo que se pueda aportar socialmente debe ser con el único fin de que todos lo puedan disfrutar y así puedan ejercer, llevar una vida en teoría feliz. Y el último autor es Francois Bergès, en el cual nos describe la ética 3D, que la desglosa en tres partes. Es ética personal, ética pública y ética global. Entonces, el artículo plantea lo siguiente: la problemática del artículo hace como referencia a una nueva clase de ética, la cual hace como una integración que debe buscar describir todas las acciones humanas, sean buenas o sean malas. Entonces, la ética personal, el autor dice lo siguiente, que es en lo que los seres humanos debemos aprender a ejecutar el bien y el mal con las acciones que cada uno realiza. En teoría, cada uno de nosotros debe evaluar toda aquella acción que realicemos, sea buena o sea mala, y cómo esto puede llegar a afectar a los demás. Y es de entender que si socialmente esa acción es mala, debo ser juzgado y, de ser necesario, condenado. Ahí es donde entra la justicia. Así como si quizás una acción mía es buena, puede llegar a ayudar a muchos en la sociedad. Ahora, la ética pública es donde en la parte social debe ser justa y donde los actos deben ser buenos porque queremos que tenga un impacto positivo y de ser negativo no se presente injusticia. Y la ética global es donde ya lo que importa es evitar la extinción humana, consiguiendo que se pueda obtener una sostenibilidad planetaria. Este es un tema que hoy en día se trata bastante, lo cual pretende es dar a entender a todos de que se debe buscar una salvación y una equidad en el planeta que sea sostenible. Realmente, al ritmo que vamos, el autor pretende dar a entender de que la responsabilidad que estamos teniendo para las próximas generaciones es terrible. Cada galón de combustible que consumimos irresponsablemente es algo que se le está negando a las próximas generaciones. Entonces, es de crear una ética integral entre lo que podemos hacer todos por el planeta, por la sociedad y cada uno, y todo esto con el fin de mantener, digamos, un equilibrio tanto personal como social y global. Ahora, como conclusiones, el autor lo que nos replantea es un cambio de mentalidad para poder comprender lo cercano y lo lejano. O sea, realmente lo que él plantea es de que todas las acciones, por pequeñas que sean, nunca van a ser distintas. El famoso ejemplo del papel, un papel que yo boto aquí puede llegar a afectar al otro lado del mundo. Y ya que el desarrollo de la humanidad nos plantea una nueva realidad sobre la sostenibilidad del planeta, es importante que la ética personal y pública vaya a tocar a la ética global, con buscar sostenibilidad, donde se debe crear una nueva mentalidad que logre unir con todos un bien común, el cual es dejar el menor impacto del planeta como responsabilidad para las futuras generaciones. Y por último, es el artículo de Pulgarín, de Jairo Mauricio. Entonces, él plantea lo siguiente: comprender, es el artículo trata de la filosofía y diversidad sexual, aportes para la lectura de la Constitución colombiana en clave genérico. Entonces, es comprender la censura que hay contra la diversidad sexual, la homofobia y la naturaleza humana que da la aprobación o desaprobación hacia este grupo de población. Entonces, lo que él pretende mostrar en este artículo es que se debe integrar un poco más y se debe ser un poco más racional con el rechazo que la mayoría podamos llegar a tener sobre la inclusión de género, sobre la población LGBTI. Entonces, él plantea lo siguiente: la censura al sexo a nivel cultural siempre ha existido y se ha creado un prejuicio de odio a todo aquel que consideremos diferente en términos de aceptación.
Es sencillo, ¿no? Cada uno rechaza lo que consideremos de que no está en lo correcto o lo que culturalmente nos han enseñado, o sea, que es hombre y mujer y todo lo que se separa de eso merece censura y rechazo por parte de toda la sociedad. Ahora, no es fácil y lo que él también trata es tratarnos de hacer entender cómo proceder con este grupo, ¿sí? Y no llegar a la homofobia. Y decir abiertamente, así yo no estoy de acuerdo con lo que puedan hacer, es sencillamente llegar al punto de que no se deben atacar. ¿Listo? En donde una sociedad civilizada podría convivir eh, con estas poblaciones. No solamente con esta, con lo que vemos en Estados Unidos hace poco de la discriminación racial. Es aprender a convivir todos. Ahora, por tal motivo, la ética sí comprende la dignidad humana, si logra formar seres humanos que tengan claro cómo proceder hacia todos aquellos que consideremos diferentes. El odio y el prejuicio se irán extinguiendo, que es una de las metas que se debe enfocar en la ética y en la educación general de toda la sociedad. Ahora, en conclusión, creo que el ser humano es de costumbre y si se logra la aceptación en lugar de la discriminación, se dará el siguiente paso de la ética, que puede ser la igualdad y el respeto por todos los seres humanos. Y como conclusiones, como personas se hacen de un sistema que debemos aprender a juzgar de una manera inteligentemente. Ahora, la pertinencia o no de que todas las personas coexistan en nuestro espacio que hacen parte del mundo evita que compartamos. Ahora, la seguridad jurídica, la eliminación de la arbitrariedad son deberes sociales, o sea, no se debe juzgar y no se debe condenar sin, sin tener, digamos, un planteamiento, unos juicios de valores suficientes para rechazarlo sencillamente porque creemos de que no está bien. Y con esto concluyo la explicación, la sustentación acerca de la plantilla de información de la tarea número 2. Les agradezco la atención prestada y les recuerdo mi nombre, Andrés Herrera. Hasta luego.